Señor Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, nos acompaña. Ha sido una jornada intensa en los últimos días en la Asamblea Nacional y lo continuará haciendo en esta semana. Claro, sin duda que la destitución, si cabe el término, de José Serrano de la presidencia dejó muchos temas de análisis y en esta semana tendrán que nombrar al nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Al parecer por ahí va esa línea. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Qué pasó el día viernes? Me refiero al qué pasó, no en el hecho de que ya sabemos qué pasó, es decir, se destituyó al presidente de la Asamblea, se convocó al fiscal a un juicio político porque para todos los asambleístas nadie convenció si realmente eran inocentes o no, más bien todo lo contrario. Pero ¿qué pasó en su caso particular? ¿Por qué no asistió a la sesión y por qué su alterno se ausentó al momento de votar por José Serrano? Bueno, tres cosas que me parece importante de su pregunta. Primero, el viernes se concretó la comparecencia, pero esta comparecencia se decidió mucho más antes y fue precisamente hace unos 8 días que yo estuve acá en este canal, que había propuesto como una ruta necesaria para el país. Había muchas respuestas que hay que dar al país y sigue habiendo pendientes esas respuestas. Por lo tanto, esto se ratificó cuando el presidente Lenín Moreno inclusive pidió públicamente al presidente de la Asamblea, José Serrano, que dé un paso a un lado. En el 4 de febrero anterior se concretó un mandato popular y ese mandato popular tiene muchas cosas y mensajes importantísimos y en ese sentido el presidente Lenín Moreno pidió al bloque que se dé esta posición, hablemos de firmeza, frente a lo que es considerado un acto contra la ética. Con ¿no? el bloque, ustedes Entonces, tenían, no sé si a disposición, sino la orientación del presidente de la República para que se dé la destitución de José Serrano por todo lo que ha pasado. Bueno, Lenín Moreno, su estilo es así. Él sugirió, sugirió al bloque y dijo que no se puede arrastrar, ¿no?, a una institución por errores, ¿no?, que tienen que ser reconocidos. Esa fue la posición del presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, quienes estábamos impulsando esta comparecencia de las dos autoridades, lo que buscábamos no es que nos salir convencidos, sino de que el país conozca los hechos de estos, pero que muchos de esos hechos tienen que ser esclarecidos. Recordemos simplemente lo que se hizo es que las autoridades expongan su punto de vista. Hoy mismo, como usted lo señala, se iniciará un proceso de juicio político que pasa no por resolver lo que pasó el viernes, o sea, resolvemos hacer juicio político, no, toca empezar a construir, por ejemplo, los argumentos, sumar un poco una serie de causales para que justifiquen el juicio político. El juicio político aún no está planteado, lo que se ha expresado es la voluntad política. Pero entonces, en ese juicio sentido, político, secretario, que debería seguirse. Me refiero al hecho de que José Serrano deja entrever que cuando fue presidente de la comisión, el actual fiscal de la comisión de 30S, se manipuló, se forjó, se mintió en torno a los resultados de ese informe. O el juicio político se va a enfocar netamente a lo que ha sido su función como fiscal y a las situaciones que ha dejado, según dejó entrever Serrano, pasar el fiscal durante los últimos tiempos de su gestión. Mire, un juicio político es por incumplimiento de funciones. Específicamente por su labor como fiscal. Específicamente como labor. El tema del 30S no entraría dentro de análisis. El 30S, si bien es cierto, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, se refiere a un informe de la Contraloría, ¿no?, pero es precisamente en ese informe, yo he tenido la oportunidad de leerlo, así me participó personalmente a mí, Pepe Serrano, y lo que yo he podido ver es fundamentalmente la acusación de que el fiscal habría cobrado 5.500 mensuales durante los meses que duró esa investigación. No, pero en todo caso, o sea, esto va más allá, hay algunas interpretaciones. Por ejemplo, cuando se observa una factura en la que se dice se editó videos, ¿no? Bueno, ahí empieza más bien a
a liberarse, ¿no es cierto?, toda una serie de imaginaciones, editar videos, ya, entonces se forjó videos. Entonces, mire, todo eso hay que decirle a la ciudadanía. Nosotros está de por medio una investigación que tiene que hacer la Asamblea. Nosotros como Comisión de Fiscalización pediremos esas pruebas, pediremos la documentación y asimilaremos, o sea, si es que eso constituye un incumplimiento de funciones. Lo otro que me parece fundamental, y es preguntarle al señor fiscal, porque hasta ahora, como no, en una comparecencia de estas no hay preguntas, no hay respuestas, sino hay una exposición de hechos, habría que preguntarle quién le dio el video, ¿no? Si ese video, ¿no es cierto?, en lugar de hacerlo público en una rueda de prensa, pudo haber sido judicializado, y obviamente, o sea, la validez de ese video. Entonces, hay muchos temas todavía. A José Serrano, ¿qué le preguntarían? Por bueno, ejemplo, a José Serrano le preguntaríamos... ¿Cuáles son los acuerdos, por ejemplo, que decía? Así es. ¿Cuál fue el acuerdo que el fiscal está siguiendo? A eso voy. Tenemos que más bien desarrollar el contenido de ese audio. Acá no es acá un poco como que se ha expresado y hay algunas preocupaciones, o sea, ¿por qué le llamó? ¿Quién le llamó? No, acá nos interesa también saber el contenido del audio, pero también lo que Pepe Serrano en su exposición expuso sobre otros temas. Salieron nombres de consorcios jurídicos, salieron nombres de empresas, es decir, esto se va haciendo una bola de nieve realmente que de manera irresponsable, diría yo, para el país, pero también para un proyecto político del cual muchos de nosotros apoyamos. Fabricio, yo le digo públicamente a la ciudadanía imbabureña, al país, ¿no? Pero que obviamente, o sea, esto no puede, ¿no es cierto? Diríamos como en algún momento que tomamos la decisión de apoyar a Lenín Moreno y decíamos, y lo volvemos a ratificar, la mayor deslealtad, ¿no?, con un proyecto político es justamente estos actos de corrupción y de falta de transparencia. Y por eso le voy a contestar su pregunta, porque aquí en la ciudadanía hay sectores interesados, muy interesados, le digo, ¿no?, en quizás vincular a las personas o desmerecer, o sea, su idoneidad o su ética. Pero, por ejemplo, yo no estuve el día viernes en la asamblea, porque precisamente no estaba previsto para el viernes la comparecencia. Recuerde que la moción del Partido Social Cristiano fue en 7 días y fue precisamente 2 días antes que cambian la moción y eso produjo el día martes un problema. Pero yo el día miércoles fui delegada a una reunión de partidos políticos de izquierda de Latinoamérica y del mundo, precisamente a cumplir una responsabilidad de exponer la situación política del país. ¿No estuve en el país el día? No estuve en el país, estuve en la Ciudad de México, así lo corrobora. Inclusive mi exposición lo hice precisamente el día jueves y viernes en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué era importante esto? ¿Y por qué yo no tenía ningún cálculo? Más bien me hubiera gustado, me gusta estar en las cosas trascendentes. Es más, cuando tengo que decirlo, cuando lidero una posición, cuando tengo un criterio, yo estoy ahí, no solamente para dar un voto, sino para también tenerlo. Entonces, en esas circunstancias, por ejemplo, en esas circunstancias, mire, en la Ciudad de México hay posicionado un tema en contra del gobierno y yo tenía que irlo a defender. ¿A defender qué? Una verdad, no a defender a un presidente, a defender una verdad. Por ejemplo, ante un contexto internacional se ha posicionado que Lenín Moreno ha traicionado al pueblo ecuatoriano, ¿no? Ha traicionado un proceso político y realmente, o sea, esas cosas pesan también en el contexto internacional. Esa fue mi misión y eso lo sabe el gobierno, lo sabe la asamblea. ¿Por qué? Porque uno tiene, como soy representante, tengo que hacer el trámite que me permita no dejar sin representación a la provincia. Y una forma de hacerlo es precisamente el alterno. Por escrito he solicitado la presencia del alterno.
Sí, me llamó mucho la atención, por ejemplo, porque yo estaba en México, pero igual, la tecnología nos permite seguir. Yo seguí la comparecencia y también seguí la votación. Y cuando no observé en mi curul, ¿no?, cualquiera que ésta sea, porque yo no le puedo obligar, por más alterno que sea, a que vote de una manera o de otra, por favor. No, yo soy responsable de mis actos, de mi voto, de mis criterios, ¿no? Y obviamente lo que hemos podido comprobar y con el resto de compañeros es que en ese momento estaban reunidos los asambleístas de Alianza País con el secretario de la política, con el ministro Carabajal. Y cuando bajaron realmente, sí, o sea, la decisión fue esa, de no dar el voto, sino de asumir ya, y estaban decidiendo inclusive quién los podía reemplazar. Ver, porque había la posibilidad inclusive de que la misma sesión se emocione nombres. Y en ese momento entendemos, estoy informando lo que se ha justificado, inclusive la no presencia, no solamente de José Moncayo, de el mayor número de asambleístas de Alianza País. Pero suena un poco contradictorio, porque si se supone que el presidente de la República le sugirió con contundencia generar este tipo de acciones, y luego, claro, al momento de la votación están reunidos con uno de los ministros, suena un poco contradictorio, conceptualmente hablando. Bueno, no conceptualmente, sino coincidencias en tiempos, porque lo que se había pedido es, así me indica, cuarto de hora de receso para poder prever, porque en la política y en un ambiente como lo es la Asamblea, tiene que usted tener previsible algunos hechos. Entonces lo que se hizo en ese momento es decidir quién, en el momento en que se lanzarían mociones, quién los representaría. En definitiva, yo creo que más bien, por el contrario, ha sido pública la posición del presidente Lenín Moreno, ha sido pública del bloque, ¿no? Ha sido pública la posición de Silvia Salgado, y en esas circunstancias, o sea, nosotros esta semana vamos el día de hoy, precisamente, a dar continuidad ya a lo que es el juicio político al superintendente de comunicación el día de hoy. Hoy se inicia el debate y esperamos que el día mismo de hoy se proceda, para mí personalmente, a la censura y a la destitución, a pesar que el Consejo Transitorio dice que él ya ha cesado en sus funciones. Por un informe de Contraloría que también lo dice que ya no puede continuar en el... Sí, pero mire, un informe de Contraloría que nosotros también lo conocimos, y nosotros no dimos paso a la cesación. A la Asamblea nos corresponde no solamente censurarlo al superintendente de comunicación. Yo sostengo que le corresponde destituirlo y censurarlo. Segundo elemento que me parece fundamental... ¿Se fue equivocada la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de Transitorio? Bueno, mire, sinceramente lo que yo personalmente creo es que el Consejo de Participación, o sea, no tiene esa competencia. No tiene esa competencia, hay duda. Se tomó una atribución que no le correspondía. Así es, o sea, eso lo decidió la Contraloría. Nosotros en el juicio político, por ejemplo, desechamos la decisión de la Contraloría, porque eso es en el ámbito administrativo. A nosotros nos corresponde el ámbito político, y en el ámbito político es censura y destitución, ¿no? Si es que en el ámbito administrativo lo hace eso la Contraloría, y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo asume, porque así considera, respetamos, pero no podemos dejar en el aire. Nosotros simplemente censurando. Hay que hacer las dos cosas. Y lo otro es precisamente discutir y conversar. En la Asamblea Nacional, a los televidentes decirles, no existe mayoría, ni del oficialismo, ni de los ex miembros de AP, ni de los bloques de minoría, ni de los bloques de oposición, para tener consenso. Hay que dialogar, pero hay que dialogar frente al país, y eso no implica negociar ni distribuirse puestos. Y este nombre, finalmente, este nombre de Isabel Cabezas parece que gusta a muchos bloques, inclusive de oposición. Bueno, ¿por qué no? Elizabeth Cabezas es una asambleísta, primero de la ciudad de Quito, de Pichincha, ¿no?, que tiene y goza la confianza primero en el bloque, porque no hay que olvidar el bloque de Alianza País, y quienes también estamos ahí, o sea, somos el mayor número de asambleístas, 44, ¿no? Los otros, o sea, el que más número tiene es 30,
que son los los ex AP, ¿no? Y luego viene, luego viene el Partido Social Cristiano. Pero independientemente de eso, en la Asamblea a dialogar con transparencia, no al reparto, pero sí a comprometerse con el pueblo ecuatoriano sobre una agenda, no solamente de juicios políticos, porque ahora ya estamos en el otro extremo. Antes se decía que no había fiscalización y que había muchas leyes. Ahora estamos centrados en la fiscalización y las leyes para la gente, ¿cuándo? Entonces necesitamos encontrar un equilibrio en una asamblea y eso se hace a partir de dialogar, ¿no? De dialogar y de dar respuestas. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos lista la Ley de Educación Superior. Necesitamos realmente el que se reconfiguren las comisiones de una manera o de otra, llegar a acuerdos y dar paso. Tenemos pendientes, esta semana, el presidente Lenín Moreno ha anunciado su plan económico y vamos a tener que tratar leyes de carácter económico urgente. Por lo tanto, el país, muchos de los ciudadanos dirán, sí, importante el video, el audio, el juicio político, y el país, cuando encuentra respuestas a los problemas de la desocupación, de la falta de empleo, de la reactivación económica, de las leyes para el campo, para la inversión. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a buscar la forma y las alternativas precisamente de no traicionar y de cumplir con responsabilidad. En el caso de Silvia Salgado, ratificado públicamente, descartar cualquier otra intencionalidad. Hay interés, Fabricio, hay interés. No veo solamente este caso, hay muchos otros casos que se han tratado de vincular a Silvia Salgado, ¿no? Decirle a la ciudadanía, especialmente a Imbabura, el Partido Socialista al cual represento no cogobierna en esta pregunta, en esta provincia, no tiene espacios de poder, descartado. Lo que sucede en la administración de la provincia es responsabilidad de quienes representan aquí a la provincia. Nosotros no tenemos definitivamente, por lo tanto, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, nosotros lo que hacemos es contribuir a la confianza recibida también en las urnas para que la gente se sienta representada. Agradecemos la presencia del asambleísta Silvia Salgado analizando este tema político tan intenso y sobre todo los temas que se han generado en las últimas horas. Concluimos el espacio de entrevistas, me despido en esta mañana, les invito a que sigan con más aquí en Café Noticias.